Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Buenas tardes. Ok, entonces seguimos en la serie de Génesis. Vamos a estar en Génesis como unos 6 años. No es cierto, pero vamos a estar un buen tiempo. Entonces estamos ahí en el capítulo 12. Estaba viendo en las noticias que ya salió un bastón que está conectado a Google Maps, que puede ayudar a las personas invidentes a caminar sin ningún problema. Y está padrísimo. Cuando estaba leyendo, justo había tenido una experiencia con Google Maps que me puse un poco nervioso por las personas que no pueden ver si conectan un bastón a Google Maps y dejan que nada más Google Maps los guíe. Y voy a poner otra ilustración de mis hijos, discúlpeme, pero vivo con mis hijos ahorita 24/7, ese es mi universo. Entonces estaba ahí con mis hijos, a uno de ellos le tocaba ir al dentista, entonces fuimos al dentista y puse la dirección del dentista ahí en Google Maps, y teníamos una cita a las 11 y entonces estaba ahí buscando el lugar. Iba a decir el cochino lugar, pero no estaba cochino, estaba limpio. Estaba buscando ahí el lugar, pero no lo encontraba y ya estábamos tarde. Le hablé al dentista: oye, espérame, no encuentro el consultorio, ¿dónde está? Y me dice: bueno, es que Google Maps tiene nuestra dirección equivocada, ya se lo hemos puesto varias veces, pero lo tiene mal. Y entonces nos explicó dónde estaba, nada que ver de dónde estaba Google Maps. Entonces ya después puse ahí las coordenadas o el lugar donde estaba el consultorio. Ya después me llevó al consultorio y lo que hice fue ver el mapa, y ya que había visto el mapa, me había ubicado, apagué mi celular y me fui y me volví a perder. Ahora, porque yo apagué el mapa y ahora ya no había, ya no sabía, ya no veía dónde iba. Según yo sabía dónde iba. Y si es por la tecnología o si es por error propio, la verdad que muchas veces terminamos perdidos, terminamos en lugares que no queremos terminar. Muchos de nosotros vivimos perdidos. Algunos de nosotros nos hemos perdido, y en este capítulo, en Génesis 12, vamos a ver que tenemos a un Dios fiel a sus promesas, que nos rescata de esos rumbos a donde llegamos, a donde nos extraviamos, y es su soberanía que está por encima de nuestros errores.
Y entonces eso es lo que vamos a ver ahí en Génesis 12. ¿Te acuerdas? Génesis 11, lo que había pasado. Vimos que Dios está dispuesto a destruir nuestras ciudades, que Dios está dispuesto a irrumpir en nuestros planes para darnos un mejor plan, para construir una ciudad mejor. Y entonces Dios termina confundiendo a aquellas personas que pensaban que podían hacer su plan separados de su voluntad. Y entonces ahí vemos, ¿se acuerdan que las personas estaban yendo hacia el este, separados cada vez más de Dios? Y después al último de ese capítulo se nos cuenta de las personas que eran descendientes de Sem, que estaban al oeste de los que estaban al este, o sea, en dirección opuesta. Y entonces mientras ellos estaban construyendo una torre, había otras personas que estaban haciendo otra cosa. Y entonces se nos dice que la descendencia de Sem era diferente y era, ¿te acuerdas? Había sido rescatado Noé, y Noé tenía 3 hijos. Y Dios, por su soberana gracia, escoge a uno y de ahí empieza a continuar su plan de redención. Y entonces Sem tiene hijos y de esos hijos, ¿te acuerdas? Sale Terach y Terach tiene entonces a Abraham, a Nahor y Harán. Y entonces esta historia está dentro de ese contexto. Te lo explico para que no pienses que es una historia aislada de toda la Biblia, que es un hombre de fe singular, excepcional. Date cuenta que Dios es el que está siguiendo, está siendo fiel a sus promesas. La promesa que hizo en Génesis 3, ¿te acuerdas? Justo de que Adán y Eva habían caído. Dios promete a Eva que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y es por esa razón que entonces decide escoger, que perdona, que elige, que ve con misericordia a Noé. Dentro de toda la perversidad, Dios ve a Noé con misericordia. Es esa razón por la cual destruye la torre de Babel. Es esa razón por la cual escoge a la descendencia de Sem. Es esa razón por la cual escoge a Abraham. Y entonces vemos el plan de redención. Vemos que Dios es fiel a sus promesas y Dios continúa con ese plan de redención. Ese es el contexto o el trasfondo teológico o bíblico de esa historia, ¿sale? Entonces Dios continúa con ese plan de redención. Dios sigue cumpliendo la promesa que se le dio a Eva, que su simiente va a destruir a la serpiente. Y entonces mientras piensan que pueden llegar a Dios, derrocarlo ahí la torre de Babel, Dios está ahí armando su plan. Y entonces vamos al capítulo 12. Y entonces se nos cuenta de este Abraham. Abraham es hijo de Terach. Se nos cuenta que no sabemos por qué, no sabemos cuándo. Se nos cuenta que es una muerte prematura, la muerte del papá de Lot. Pero Lot ahí se nos menciona en el capítulo 11, va a terminar con Abraham. Se nos cuenta algo particular de este Abraham. En el último versículo del capítulo 11, se nos cuenta que Abraham se casa con Sarai. Vamos a ver incluso el significado de estos nombres. Abraham se casa con Sarai, se nos dice en el versículo 30, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Se nos hace ahí una mención del trasfondo de estas personas. Y es importante porque vamos a ver la promesa que se le da a Abraham y a Sarai. Se nos hace una mención para que nos demos cuenta a las personas a las que Dios había escogido. Se nos dice que este Abraham tiene 75 años. 75 años, incluso en ese tiempo ya era en edad avanzada. Su esposa tiene la misma edad. Vienen de un trasfondo pagano, de un trasfondo donde no conocían a Dios, vienen de Ur de los Caldeos. En esa ciudad de los caldeos se practicaba una religión propia, que era la religión de los caldeos, y entonces adoraban a los dioses de la naturaleza, adoraban a los árboles, tenían ahí prácticas para invocar a sus poderes y asegurar la fertilidad en las mujeres y la fertilidad en los campos. Es interesante que Sarai significa Dios de la luna. Los papás nombraron a Sarai Dios de la luna, como el nombre del Dios de la luna, como devoción a ese Dios. No es como hoy que, no sé, vemos en nuestras bendiciones corriendo ahí un Brian, un Michael, un Batman, un Maciosare.
En este entonces esos nombres eran una reflexión, era un acto de adoración hacia esos dioses. Entonces cuando vemos que Abraham está casado con Sarai, está casado con una familia o se casa con una hija donde está dentro de una familia que es devota a esta religión. Es bastante interesante que el centro de esta religión era la fertilidad, era el éxito. Vemos a este hombre que por 75 años no ha podido tener hijos. Y ese es el tipo de personas a las que Dios llama. Fíjate en el versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Me pregunto si Dios pudo haber llamado a otra persona más competente, no sé, más joven. Fíjate la promesa que le da: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pon atención en lo que le promete: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. ¿Te acuerdas la torre de Babel? ¿En qué sentido se habían juntado? ¿Con qué propósito? Con engrandecer su nombre, con hacer su nombre grande. Ahora es en oposición Dios quien decide hacer el nombre de alguien grande. Me pregunto si no pudo haber encontrado a alguien mejor, a alguien más joven, a alguien con hijos. Escoge a una persona ya grande, sin la capacidad de tener hijos, con un trasfondo de paganismo. ¿Será que no había alguien más ahí? ¿O será que Dios decide glorificarse en medio de la debilidad? Y fíjate que aquí entonces, a partir de ahora, el trasfondo de Abraham va a ser conocido como un hombre pagano rescatado por Dios. Un hombre adorador de árboles que ahora va a adorar a un Dios verdadero. Fíjate en Josué capítulo 24, versículo 2, cómo se le conoce a Abraham. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terach y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Fíjate cómo no se esconde el pasado de Abraham, cómo no se avergüenzan del pasado de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque el objetivo del testimonio de Abraham y de cualquier creyente es darle gloria a Dios. Entonces, cuando empiezas ahí a contar tu testimonio y en vez de un testimonio suena como una agiología, ¿sabes lo que es? Como una biografía de un santo, como alguien perfecto, como alguien que casi la iglesia tuvo un día de suerte cuando llegaste a Cristo, o cuando de pronto estabas totalmente perdido en adicciones, pero entonces tu voluntad y entonces tu disciplina fueron las que te limpiaron. Si la gloria últimamente está en tu testimonio, has experimentado ese poder transformador de Dios. Y entonces mira, si el propósito de tu testimonio es darle gloria a Dios, aunque haya sido un pagano, un adorador de árboles, aunque tu esposa haya estado comprometida con otra religión, este testimonio de Abraham, este testimonio de Sarai, que después llegará a ser Sara, pues últimamente son para dar gloria a Dios. Y entonces, fíjate cómo es que Dios llama a lo que muchos de nosotros no hubiéramos llamado, hubiéramos armado un mejor equipo. Pero fíjate el plan de la redención de Dios. El versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Fíjate la obediencia de Abraham. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Abraham tenía 75 años, ahí en el versículo 4, cuando salió de Harán. Abraham deja todo
deja todo por Dios. Y no sabemos cómo fue su proceso, no sabemos cómo fue ese cambio en su corazón. Sabemos que Abraham llegó a ese momento en su vida donde dijo, basta de estos dioses que me prometen fertilidad y que estoy ahí ofreciéndoles, sacrificándoles y estoy en decepción tras decepción. Basta en poner mis esperanzas en aquello que no me satisface. Y entonces Abraham es llamado a cambiar radicalmente su mundo. Entonces en lo que antes encontraba gozo, ahora Abraham es llamado a dejarlo. Ponte a pensar en eso, en lo que antes Abraham encontraba satisfacción, ahora es llamado a dejarlo. En lo que antes encontraba comodidad, en lo que antes encontraba seguridad, en lo que antes encontraba paz. Ahora Abraham es llamado a abandonar absolutamente todo, olvidarse de su pasado, confiar en el presente, abandonarse en el futuro, en las manos de Dios, en la misericordia de un Dios soberano que le promete hacer de él una nación grande a pesar de lo que es, a pesar de donde viene este hombre, a pesar de lo que no es. Abraham decide confiar en ese Dios que ha decidido mostrarse en la debilidad de Abraham. Abraham no pone condiciones. Por algo es el padre de la fe. Por algo a Abraham se le conoce como el padre de la fe. No sabemos cómo fue ese proceso, pero se nos dice que Abraham decidió confiar en este Dios. Abraham decidió poner su confianza, su futuro, su presente en las manos de este Dios y no pone condiciones. No es esa oración que muchos de nosotros tenemos. Diosito, te sigo, sí, me ayudas a ya dejar de estar soltero. Mira, si me das una novia, en verdad que voy a leer mi Biblia todos los días. Mira, cambia a mi esposa y te lo juro que voy a leer un proverbio al día. Mira, Diosito, no sé qué es esta iglesia, no sé qué se está predicando, pero siento que me estás hablando, estoy dispuesto a seguirte si me aseguras que no va a haber dificultades en mi vida. O si sanas a mi esposa, a mi esposo, si no, llamas a mis hijos al ministerio, porque en el ministerio hay mucha dificultad. Hago todo lo que quieras, pero no toques a mis hijos. Empezamos ahí a hacer tratos con un Dios soberano. El llamado de Abraham no fue así, no puso condiciones. La obediencia de Abraham es costosa, deja todo, absolutamente todo. Está llamado a dejar sus lazos sociales, económicos y culturales. Todo lo que conocía Abraham lo debe de dejar y debe de seguir a Dios. Es el llamado que todo cristiano, que todo verdadero cristiano debería de tener. Es el llamado, es el día, es el momento que todo verdadero cristiano debería de haber tenido. Me pregunto si has tenido ese día con Dios. Ese día donde te rindes, donde confías en Dios, lo que venga Dios, pero he decidido confiar en ti, he decidido hacer lo correcto, a pesar de las decisiones, de las consecuencias que se vengan. Si confío en ti para mi salvación, confío en ti para el resto de mi vida. Me pregunto si hemos tenido ese momento. Ese momento llegó para Abraham. En el versículo 6, fíjate lo que dice del capítulo 12. Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. Abraham había puesto ahí la dirección en su GPS, en su Google Map. Iba bien. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Pero Abraham decide no entrar ahí. Fíjate que Abraham decide acampar afuera. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Es la primera vez que Dios habla después de la Torre de Babel. Se comunica con Abraham en una teofanía. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. ¿Te das cuenta de la comunión de Dios con Abraham? Es una vida de fe, una vida de obediencia. Abraham va bien, puso su dirección ahí en el GPS, va bien Abraham, paso a paso va bien. Fíjate en el versículo 8, de ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, no entró a Canaán, no entró ahí a esa ciudad corrompida, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor, otro altar.
Devoción tras devoción, tras devoción, tras comunión, e invocó su nombre. Abraham está en su primer amor. Abraham acaba de conocer a Dios y no puede tener suficiente de Dios. Está tomando las decisiones correctas, está confiando en Dios, está alabando a Dios, está construyendo un altar por aquí, está construyendo un altar por acá, está confiando en Dios. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Abraham sigue confiando en Dios. Dios está cumpliendo la promesa en Abraham. La promesa que le había dicho a Abraham era de bendecir a todas las naciones. A todas las naciones, a las naciones que están incluidas en el capítulo 10, ¿te acuerdas? En esas naciones que se habían desviado de Dios, que habían desobedecido a Dios, que habían preferido adorar otros dioses, Dios sigue en su plan de redención, no se ha olvidado de su humanidad, de su creación, sigue trabajando en Abraham. Su plan es bendecir a todas las naciones. Abraham está en fuego, Abraham está apasionado, Abraham está emocionado, Abraham lo cree. Y fíjate que cómo se describe Abraham. Hebreos 11, versículo 8, dice, por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham tuvo fe, Abraham obedeció. Fíjate en el capítulo 1, en el versículo 1 del versículo 11, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Ahora, esto es fe. ¿Qué es fe? Es la certeza concreta, es la certeza, es la confianza en las promesas concretas de Dios. Ahora quiero hablar un poco de fe, porque creo que muy pocos de nosotros entendemos lo que es fe. Muchos de nosotros tenemos esta idea esotérica, espiritualoide, me atrevería a decir un poco fumada de lo que es fe. Entonces empezamos ahí a compartir, no sé si has visto esas imágenes en Facebook de que si tienes fe comparte y serás bendecido. ¿Qué significa eso? ¿Tengo fe en qué? ¿Qué promesa concreta está en la Biblia que necesito poner mi confianza? O tal vez si tienes un mal trabajo, un trabajo que es difícil, y entonces alguien llega, se acerca contigo y te dice, mira, ten fe, Dios te va a dar un mejor trabajo. Ok, aguanta, espérame, ¿fe en qué? En que Dios me va a dar un mejor trabajo. ¿Por qué? ¿Cuándo es que Dios me prometió un mejor trabajo? ¿Cuál es la promesa concreta en la cual debo actuar, en la cual debo basar mis actos? Fíjate cómo empezamos a ligar la misericordia, el amor de Dios, la fidelidad de Dios a nuestras circunstancias temporales. Entonces, si al día de mañana no tengo este trabajo, o te faltó fe, o Dios no te quiere, empiezas a dudar de la misericordia, del amor de Dios. Llegó el coronavirus a México y vamos a tener fe que todo va a salir bien. Aguanta, espérame. ¿Cuál es la promesa concreta de Dios? La promesa concreta de Dios es que es un Dios misericordioso, es un Dios soberano, es un Dios justo, es un Dios que todo lo trabaja para bien, para su gloria, para nuestro bien. Ahora, eso no significa que vas a conseguir ese trabajo, que no te va a dar este virus, que todos tus planes se van a dar. Déjame decirte muy sutilmente, muy cariñosamente, que eso no es una fe, eso más bien es una idea espiritualoide, esotérica, con máscara de religión. Entonces vivimos en esta idea de fe, tenemos mucha fe, como si nuestra fe tuviera como el poder de mover a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Pero fíjate que la fe bíblica, la fe de Abraham,
es totalmente diferente, en la que Abraham puso su confianza en las promesas concretas de Dios. Entonces, las promesas concretas de Dios fue utilizar a Abraham a pesar de lo que era, trabajar su plan de redención, hacer de Abraham una nación grande, y entonces Abraham confió en eso. Por eso Abraham decidió salir de ahí. Eso es fe. Fíjate en el versículo 1 de Hebreos 11, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, aquello que Dios nos ha prometido concretamente. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Ahora, te diría, si no tienes este tipo de fe, entonces fíjate que es la fe que aprobó a los antiguos, es la fe que aprueba a los cristianos, que es la fe que aprueba a los creyentes. Si no tienes esta fe, pero tienes la otra fe como esotérica, espiritualoide, déjame decirte que no es una fe bíblica, no es una fe real. Puede ser que por eso vives decepcionado del cristianismo, vives decepcionado de Dios, porque según tú tienes mucha fe, tal vez es una pasión desbordante. Pero últimamente no estás confiando en lo que Dios te ha prometido, más bien estás confiando en lo que tú te has creado. Fíjate que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, siempre, sin excepción en la Biblia, están ligadas a su plan de redención. Por eso Dios salvó a Noé, por eso Dios salvó a Abraham, por eso Dios salvó a Isaac, por eso Dios salvó a David, a pesar de lo que eran. Porque Dios siguió trabajando su plan de redención. Dios está comprometido con lo que nos había prometido en Génesis 3. En otras palabras, la Biblia se trata, absolutamente todo se trata acerca de Jesús. No de tu trabajo, no de lo que tú quieres. Dios está trabajando ahí su plan de redención. Por eso es lo que vemos a partir del versículo 10. Fíjate lo que pasa, Abraham tenía ahí su dirección en su Google Maps, pero lo apagó. Fíjate, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Y estaba tentado en separar esta historia y enfocarme en la fe de Abraham y después enfocarme en las dudas de Abraham, pero decidí mantenerlo todo en una historia, en una prédica, porque creo que es importante que tengamos una idea más honesta de los personajes de la Biblia, una idea más madura, una idea más realista de quiénes son. Y últimamente el héroe en esta historia no es Abraham. El héroe en esta historia no es Abraham. Pudimos haber terminado en vamos a tener fe y vamos a salir, y últimamente sé lo que va a pasar la semana que viene. Vas a tener dudas. Te vas a enojar con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, o te vas a frustrar de tu soltería, lo que sea. Fíjate que Abraham iba bien, Abraham iba confiando, apagó su GPS, se le acabó su primer amor. Ahora, fíjate lo que pasa. En ese entonces hubo tanta hambre que en aquella región, que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Te acuerdas de la promesa que le había dado Dios a Abraham? Le había dado esa tierra, te daré esta tierra, haré de ti una nación grande, te daré un nombre que será famoso. Entonces yo le estoy diciendo, aquí está la tierra, vive en ella, sígueme adorando. Fíjate lo que pasa, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Si Dios es soberano, esta hambre no lo cayó por sorpresa. Dios sabía de esta hambre. Probablemente estaba probando a Abraham. La obediencia siempre trae pruebas. Fíjate cómo reacciona Abraham. Abraham se fue a vivir a Egipto. Literalmente dice, bajó a Egipto. Ahora, no solamente es una referencia geográfica, sino también cada vez que aparece esta frase, bajó a Egipto, los personajes de la Biblia, cuando aparece esta frase en todo el Antiguo Testamento, bajó a Egipto, siempre también es una descripción de un estado espiritual. Egipto era conocido por sus excesos, era casi como lo que pasa en Egipto se queda en Egipto. Entonces, cuando cuentan que las personas van a Egipto, siempre es como, no debería de haber estado ahí.
mucho menos cuando Abraham acaba de recibir la promesa de Dios. Entonces, fíjate, hay tanta hambre que Abraham decide bajar a Egipto. Aparentemente Egipto puede procurar mejor las necesidades de Abraham que Dios. El primer amor de Abraham ya se le había acabado. El mundo es más real para Abraham. Las promesas de Egipto son más reales para Abraham. Los excesos de Egipto son más reales para Abraham. La seguridad que Egipto provee es más real para Abraham en este momento. Como cuando el mundo es más real para ti, la seguridad de un mejor trabajo es más real para ti. ¿Te ha pasado? Cuando antes encontrabas gozo en Dios, a pesar de cualquier situación, pero ahora cada situación, por menor que sea, te consume. Cuando antes encontrabas gozo y paz acercándote a su palabra cada mañana, pero ahora tal vez tu celular es más real que eso. Abraham se desvió, Abraham iba bien, Abraham se desvió, muchos de nosotros vamos bien, terminamos desviados. Fíjate lo que va a pasar con Abraham. No solo Abraham baja a Egipto, sino vemos en el versículo 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había mandado y Lot se fue con él. Y Lot, y es una preposición que puede ser conjuntiva o adversativa. No va a ser una clase de español, pero no te duermas, nada más sígueme. Puede haber sido traducido, pero Lot fue con él. Es traducido, y Lot fue con él, pero pudo haber sido traducido, pero Lot fue con él. ¿Te das cuenta? O sea, en vez de simplemente decir, y Lot fue con él, muy probablemente dice, pero Lot fue con él. ¿Por qué muy probablemente dice pero? Porque la promesa de Dios era muy clara. Deja a tus parientes, deja todo lo que tienes, abandona todo lo que tienes y sígueme. En el versículo 1 del capítulo 2, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Deja todo, absolutamente todo. Fíjate cómo sale Abraham. Partió tal como el Señor se lo había ordenado, pero Lot se fue con él. El versículo 5, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán, a todas sus riquezas y todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán. ¿Quién le dijo que se llevara eso? Nadie le dijo que se llevara eso. La promesa era, deja todo, que yo voy a cuidar de ti. Yo voy a ser una nación grande. ¿Por qué se lleva a Lot? Lot no era un niño. Lot ya era una persona grande, una persona autosuficiente. Después vamos a ver que Lot tiene su propio ganado, un ganado bien grande. Ya era un hombre. ¿Por qué tiene que llevarse a Lot? Fíjate, si Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de él una nación grande con muchos descendientes, y Abraham tiene 75 años y no ha podido tener hijos, ¿te parece que es bastante lógico llevarse a Lot, adoptarlo y a partir de Lot tener su descendencia? Abraham está pensando en plan B. En caso de que Dios sea como un Dios de esos de los caldeos, piensa que Dios fue sorprendido por el hambre, todavía sigue confundido de quién es Dios, decide irse a Egipto. Aparentemente entonces Egipto puede tomar mejor cuidado que Dios. Dios había prometido a él que a partir de él iba a ser una nación grande. Se lleva a Lot, se lleva a sus criados. Y fíjate, nuestro héroe ahí se está despedazando. Versículo 10, se fue a vivir a Egipto, su primer amor se le está acabando. No consulta a Dios, no consulta a su esposa. Tiene sentido aparentemente lo que hace. Está siendo un hombre responsable. Ponte a pensar en esto. Últimamente, si Dios le hubiera prometido a él ser a partir de él una nación grande, pues ¿cómo Dios va a cumplir su promesa si Lot se muere? O sea, no hay que dejar ver mal a Dios. Dios me había prometido que iba a ser de mí una nación grande. Aparentemente se le olvidó que había hambre o que ya tengo 75 años. No pasa nada, Diosito, aquí yo te echo la mano. Se ve a Egipto, se lleva recursos por si acaso. Fíjate que aparentemente no tiene fallo en su lógica. Está siendo un hombre responsable, últimamente está cuidando a su familia, ¿no es cierto?
Es como cuando el cristiano confunde su llamado a ser responsable con una licencia para ser tal vez controlador o adicto al trabajo. Cuando un cristiano toma las promesas de Dios, las saca de contexto y entonces las toma como licencia para hacer lo que Dios no le dio a entender. Aparentemente Abraham está siendo responsable, está haciendo lo que debe de hacer como un hombre, como un cuidador de su casa. Es como cuando el cristiano encuentra en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, como al que madruga Dios le ayuda, o como versículos más bíblicos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, puedo tener un mejor trabajo, puedo tener un ascenso, aunque eso me aleje más y más y más de la iglesia, aunque eso me aleje más y más de la comunidad, aunque eso ponga en peligro mi vida espiritual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aparentemente puedes en Cristo tener un mejor trabajo, pero no puedes en Cristo dejar tu pecado o asistir a la iglesia, o comprometerte al servicio o leer tu Biblia. Aparentemente ese versículo solo es para lo que tú quieres, pero no para lo que Dios te ha llamado a hacer. Abraham estaba convencido que estaba haciendo lo que debía de hacer. Fíjate en el versículo 11, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán. Fíjate la lógica de Abraham. ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios si yo estoy muerto? Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Ve lo que le acaba de pedir a su esposa. Ahora, no es que Abraham estaba interesado en el bienestar de Sarai. Fíjate que le está abandonando a la misericordia de hombres que no conocen a Dios. Ni siquiera le pregunta, ¿qué piensas? Oye, vamos a orarlo. Estaba platicando con mi esposa y le digo, imagínate que llegue y te diga así, no, vamos a otra ciudad y te digo así. Y ni siquiera me tuvo que responder nada, se me quedó viendo detenidamente y dije, lo entiendo, está mal lo que hizo. Imagínate la cara de esta mujer cuando Abraham le propuso esto. Fíjate en el versículo 13, la razón. Di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y a mí me dejen con vida. ¡Qué hombre! ¡Qué tipazo es Abraham! ¡Qué tipazo es Abraham! Es un interés propio. Y tiene sentido aparentemente para Abraham. Sin Abraham no hay promesa. Sin Abraham no hay bendición. Es como el cristiano que si no trabajo, pues Dios no provee. Entonces trabajo. Dios me provee, me olvido de Dios y todo en mi lógica tiene sentido, ¿no es cierto? Fíjate cómo Abraham se ha desviado, ya apagó su GPS y está por otro rumbo. Es como el cristiano que dice, bueno, si no trabajo, ¿cómo voy a ser generoso con la iglesia? Si no trabajo, ¿cómo voy a dar alegremente? Entonces, desvío dinero, trabajo más y descuido a la iglesia, mi relación con Dios. Versículo 14, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Versículo 16, gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Aparentemente Dios había bendecido los planes de Abraham. Mira, todo salió bien. Si fueras Abraham estuvieras pensando, mira, tiene sentido mi plan, no estuvo tan mal, mira todo lo que me dieron, mira que la vida no está tan mal, olvídate, no sé de Sarai cómo le estará pasando, pero mira yo, todo lo que tengo, no me mataron. Fíjate esto, que el éxito en tu vida no significa la aprobación de Dios. Otra vez un repaso de lo que habíamos visto con la Torre de Babel. El éxito en tu vida no significa la aprobación de Dios. Deja de medir tu amor por Dios, tu amor que Dios tiene en ti, si te va bien en el trabajo, si eres capaz de tener hijos o no tener hijos, si tu sueldo va bien o no va bien. Tu éxito, aparentemente tu éxito, lo que tú consideras bendiciones,
en tu vida no son un reflejo de la aprobación de Dios, ¿te das cuenta? Puedes tener un trabajo súper exitoso que te aleje de Dios y te vaya súper bien. Mira, o Dios se quedó dormido o Dios lo está probando. Vamos a ver lo que pasa en la misericordia de Dios. Interrumpen los planes de Abraham. Su éxito no significa la aprobación de Dios, y ve lo que pasa. Dios es soberano sobre los errores de Abraham. Si Abraham apagó su GPS, Dios es soberano para redirigir a Abraham. Versículo 18, entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? Versículo 7, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y su familia con grandes plagas. El versículo 10, entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Ahora fíjate aquí algo, dice, yo pude haberla tomado por esposa, yo pude haberla tomado por esposa. ¿Sabe lo que está pasando aquí en este versículo? Que la Nueva Versión Internacional está utilizando una forma más suave de dejar saber lo que acaba de pasar. Fíjate otras versiones, la Biblia hispanoamericana. ¿Por qué dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? No está diciendo la pude haber tomado, sino diste lugar a que la tomara. Fíjate la Biblia latinoamericana. ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que yo la tomé por mujer. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Abraham le dio su esposa a otro hombre y este hombre estuvo con ella. Fíjate la versión, la nueva versión latinoamericana. ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que yo la tomé por mujer. Ahora, fíjate lo que acaba de pasar. Dios le promete a Abraham, a partir de ustedes voy a ser una nación grande. Decide glorificarse en la debilidad para hacer su nombre grande. No es acerca de Abraham la historia, es acerca de Dios y su fidelidad. Decide glorificarse en Abraham y en Sarai, personas ya grandes que no han podido tener hijos, personas de un trasfondo pagano. Decide bendecirlos, no porque eran tipazos, sino porque está trabajando su plan de redención. Y entonces a partir de ahí van a ser el Redentor. Y Abraham tiene la magnífica idea de darle a su esposa a otra mujer, la esposa por la cual saldría la simiente que salvaría al mundo. Todos los planes de Dios aquí están en riesgo, ¿te das cuenta? Muchas cosas pueden pasar. Sarai se puede quedar en Egipto. Sarai puede tener descendencia de los egipcios. Olvídate de la promesa de Dios. Hasta aquí entonces Dios es sorprendido. Hasta aquí entonces la burreza de Abraham pudo más. Fíjate lo que pasa, cómo Dios es soberano sobre los errores de Abraham, sobre la infidelidad de Abraham, sobre la duda de Abraham. Abraham trata de tomar control, empeora las cosas. Date cuenta que el principal enemigo del cumplimiento de las promesas de Dios es su propio pueblo, es la infidelidad de su propio pueblo, son las dudas de su propio pueblo, pero tenemos un Dios soberano que está por encima del pecado de su propio pueblo. Si Dios había prometido algo en Génesis 3, ten por seguro que lo va a cumplir a pesar de las dudas de Abraham. Y ve lo que pasa. Siempre hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Versículo 19, la segunda parte, anda, toma tu esposa y vete. Anda, toma tu esposa y vete. Son las mismas palabras que Dios le había dicho, ahora dichas por Faraón. Date cuenta cómo Faraón ahora es el que le está enseñando piedad a Abraham. ¿Te ha pasado que un inconverso tiene mejor estándar moral que tú? Te empieza a corregir de algo. Es la misericordia de Dios trayendo un faraón para corregirte, otra vez redirigiéndote, otra vez llamándote al arrepentimiento. Siempre hay consecuencias. Abraham pudo haberse quedado ahí, Abraham pudo haber tomado posesión de la tierra, jamás sabremos lo que pudo haber pasado, sabemos lo que pasó. Abraham puso en peligro el plan de redención, pero Dios es soberano. Dios va y redirige a Abraham. Vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo.
Pero quiero terminar con esta idea. Nuestro pecado nos roba de su bendición, pero Dios es soberano sobre nuestros pecados, sobre nuestros errores. Y es Abraham redirigiendo a Abraham, otra vez regresándolo, otra vez moviendo el corazón del faraón. Y últimamente nosotros confiamos, su pueblo confía en Cristo, en esa persona, en el Hijo de Dios que obedeció en medio del hambre, obedeció en medio de la vergüenza, obedeció en medio del sufrimiento. Y nuestra esperanza como iglesia no es Abraham. Nuestra esperanza como iglesia no son los padres de la fe que fueron imperfectos como nosotros. Nuestra esperanza como iglesia es ese Dios soberano que está por encima de nuestros errores y de nuestras dudas. Y últimamente, si Dios cumpliría su plan, lo cumpliría, porque así lo dispuso, y entonces sacará a Abraham, veremos lo que pasa, veremos sigue creciendo, Abraham sigue conociendo a Dios, Abraham sigue siendo transformado, y a pesar de lo que Abraham es, Dios decide glorificarse en medio de esta gente. Déjame terminar con la cena del Señor. En la cena del Señor recordamos la soberanía de Dios, que tenemos a Cristo, que es fiel, obediente, que es Cristo que se mantuvo firme en las tentaciones, que es Cristo que cuando tuvo hambre decidió confiar en Dios, decidió seguir su plan, decidió redimir a la creación, decidió cumplir la promesa que Dios había dado en Génesis 3, decidió aplastar la cabeza de la serpiente, y es lo que recordamos en la cena del Señor. Dios vertió su sangre por su pueblo, Dios partió el cuerpo de su Hijo por su pueblo, Dios hizo pasar hambre y vergüenza a su Hijo por su pueblo. Si eres cristiano, si has caminado con nosotros en la cena del Señor, te invitamos a participar en la cena del Señor, a aprovecharlo como un momento de arrepentimiento, de devoción, de meditar sinceramente. Si estás desviado, si te has desviado, ten por seguro que Dios es soberano. Si te arrepientes, Dios es capaz y está dispuesto a restaurarte, a regresarte, a prender tu GPS. Entonces déjame orar y terminamos con la cena del Señor. Señor, te ruego, Padre, que tú seas con nosotros. En este día vemos la imperfección de Abraham y nos incomoda ver cómo este hombre tuvo momentos bastante hermosos delante de ti y después se olvida de quién eres y empeora las cosas. Vemos cómo tú eres soberano sobre faraones, sobre jefes de trabajo, sobre matrimonios, sobre hijos. Estás dispuesto a hacer absolutamente todo para regresarnos. Padre, estás dispuesto a ir por la oveja perdida y dejar las 99. Mi Dios, estás dispuesto a derrocar tronos, a causar hambres, para enseñarnos que tú eres soberano y si nos has llamado, no hay nada, mi Dios, donde nos podamos esconder, que podamos hacer, que habrá consecuencias a nuestra desobediencia, mi Dios, y tú eres soberano sobre nuestros errores y que por más grande que haya sido nuestro pecado, mi Dios, tú puedes regresarnos al redil, tú puedes darnos otra vez ese propósito que teníamos. Señor, te ruego que tú nos muevas al arrepentimiento, te lo ruego, a confiar en ti, a salir de Egipto, Padre, a confiar en tu provisión. Una vez más experimentar ese primer amor, ese altar que habíamos construido. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros, que seas con esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.